sé bienvenido a nuestro canal de H2D, Hijos de Dios, y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente, y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Vamos a entrar en la palabra del día de hoy. Estamos en una temporada que ya se está acabando, que se llama Discípulos, y la prédica del día de hoy se llama Cada Día. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Cada día. Va a ser un tiempo bien interesante y yo espero que la puedas disfrutar a plenitud. La palabra de Dios nos enseña muchas veces acerca de esto. De hecho, si colocas cuántas veces sale cada día en la Biblia, te vas a dar cuenta que sale muchísimas veces. En diferentes formas, a veces sale cada mañana, por ejemplo. Entonces, cada mañana son nuevas sus misericordias, o cada mañana buscaré al Señor, o cada mañana, pero refiriéndose a que cada día Dios está esperando, está queriendo recibir algo de nosotros y está disponiendo tiempo nuevo, una gracia nueva, un favor nuevo, un nuevo milagro para nosotros. Entonces, en este sentido, antes de que comencemos, voy a tomarme un minuto para orar. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos para que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que traigas claridad a nuestra mente y nuestro corazón y para que hables conforme a cada necesidad. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas toques de corazón en este tiempo. Quisiera tener 4 horas para explicar esto, pero tengo 40 minutos, así que te pido, tú que eres el que usa el tiempo de forma relativa, para ti 1 año es nada y 1000 años es nada. Por eso te pido a ti, Señor, que obres y que operes en esta mañana de forma sobrenatural. Habla a cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hablamos de cada día en el marco de esta serie de cuatro prédicas que tienen que ver con el inicio del año. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por tu pasado o angustiado por tu futuro? Levante su mano quien se ha sentido así en algún momento. Definitivamente son pesos que este mundo caído nos hace cargar. Este mundo caído nos hace cargar el peso del pasado, de nuestros errores, pero también de errores de otros que nos han afectado de una u otra manera. Yo podría contarles muchas cosas de mi pasado, voy a tratar de contar 2 brevemente. Recuerdo una vez que como niño estaba meciéndome en una silla, ¿sabes? Uno se ha sentado y se levanta en las 2 patas de la silla y cae, ¿no? Y así tratando de hacer equilibrio. Yo estaba tranquilo como un muchacho, tendría yo 8 años aproximadamente, 8 o 9 máximo, y recuerdo que estaba haciendo eso y una persona, un familiar en mi casa me dijo, no, deja de hacer eso. Y yo, pues, tenía 8 o 9 años y era hombre, entonces normalmente tenemos mucha energía que gastar y a veces la usamos en desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese momento yo volví a hacer lo mismo y llegó un momento en que perdí el equilibrio. Cuando perdí el equilibrio, uno busca lo que sea para no caerse. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Uno busca de agarrarse de donde sea. Y yo me agarré del mantel. En el mantel, en la mesa, había todo un aparataje que en mi casa normalmente le hacían tributo a los adornos. Entonces había adornos que eran muy importantes, pero todos esos adornos se vinieron conmigo al suelo. Porque yo me agarré del mantel. Entonces me traje todo eso encima, me caí, me di un golpazo, se partieron como 5 adornos, porque en mi casa no ponían 1, ni 2, ni 3, sino como 18 centros de mesa para una mesa. Y entonces cuando se cayó todo esto, la persona que estaba mirándome, el adulto, se enerveció de rabia y recuerdo que 5 segundos después yo estaba tirado en el piso, ya estaba pasado de la culpa, concha, le no hice caso, mira lo que me pasó, el golpe de la cabeza, se van a poner bravos conmigo. Y en todo eso, como un niño de 9 años, levanto la mano como para que me ayuden y el adulto que estaba en la casa me puso el pie en el cuello. Se llenó de rabia y me puso el pie en el cuello. Yo estaba esperando que me ayudaran y de repente siento que el adulto responsable de mi casa me está matando. ¿Sí me explico? Y ustedes se pueden reír en este momento, pero para mí eso fue durísimo. Fue muy heavy. Yo no me saqué esa imagen de la cabeza sino hasta después de la universidad. Fue muy difícil para mí sacarme de la cabeza que la persona que me debía proteger me estaba matando. Es decir,
Los adornos eran más importantes que yo. Todo lo que estaba en la mesa era más importante que yo. No sé si me doy a entender. No fue sino hasta después que otro adulto vio el asunto y empujó a esta persona para que no me matara. Entonces para mí eso fue un trauma que fue difícil de quitarme de mi mente. Entonces cada vez que yo pensaba en cuánto valía, en qué podía lograr yo de cierta manera inconscientemente me comparaba. Es que hasta los adornos de la mesa valen más que yo. Era muy difícil para mí darme el valor que la palabra del Señor decía que yo tenía, porque ese era lo que yo había recibido de niño. Y podría contarte un montón de cosas más, abuso sexual, podría contarte del día que mi papá se fue de la casa. Entonces yo iba a la casa de mi papá y la casa de mi papá estaba toda ordenadita, él era carpintero, es carpintero, entonces se veía todo bien bonito, en mi casa todo se estaba cayendo. Entonces yo veía que él estaba con otra familia y sentía que él se había ido con ellos porque valía más que yo. No sé si me voy a entender. Y no quiero con esto hacer un drama y hacerme sentir mal, no es la intención. Pero todos nosotros tenemos un pasado que nos dice cosas, que nos recuerda cosas o que trata de hacernos cargar con cierto peso. Como les digo, a veces es un peso que tenemos que tiene que ver con lo que nosotros hicimos, pero a veces también tiene que ver con el peso de lo que otros hicieron que nos afectó. Entonces hoy muchos de nosotros cargamos cierto peso que llevamos a cuestas que tiene que ver con nuestro pasado, pero Dios no quiere que carguemos con ese peso. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso, acerca del pasado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, antes de que nos vayamos a la palabra, quiero mostrarles estas dos imágenes. Nosotros a veces parecemos así, ¿no? Imagínate que tú eres el entrenador de un equipo de básquet y estás a punto de entrar a un juego profesional y llega un jugador y te dice, listo, estoy listo, métame a jugar. Y tú, ¿por qué haces tú con esa maleta encima? Tú eres loco. ¿Tú cómo vas a entrar a la cancha con esa maleta? No vas a poder saltar, te vas a cansar más rápido que todo el mundo. No puedes hacer lo que tienes que hacer con ese peso encima. No se puede. Vas a competir de una forma desleal contra los demás. O sea, estás en perjuicio. Imagínense también que usted vaya a correr una carrera y todo el mundo esté tranquilito, con el menos peso posible y usted esté corriendo con esa broma. Por supuesto que va a ser difícil. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestra propia vida. Eso es lo que muchas veces pasa en nuestra propia vida. Hoy Dios te está llamando a hacer algunas cosas, hoy Dios te está dando una nueva oportunidad, pero para ti es demasiado difícil cargando con todo ese peso del pasado. Y no hablo solamente del pasado, bienvenido bro, no hablo solamente del pasado en términos de los errores de otros, también puede ser un pasado ministerial. Hay cosas que yo quisiera haber hecho diferente cuando comencé el ministerio. Hay cosas que me gustaría ver nuevas, que me gustaría ver éxito y de repente no lo veo como yo quisiera. Justamente hoy es un nuevo día para ver un cada día y para dejar esas cosas del pasado atrás. Vamos a ver un poquito de lo que la Biblia nos enseña acerca del pasado. Por ejemplo, en Filipenses 3, verso 12 dice, no quiere decir que yo haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Acuérdense que usted me ayuda a leer lo que está subrayado. Pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Esto está increíble. Lee conmigo con cuidado. Está diciendo Pablo que él no ha alcanzado ese lugar, esa perfección a la que Dios lo llamó. Todavía no lo ha alcanzado. Imagínate tú, Pablo tenía un montón de cualidades que uno decía, wow, este hombre definitivamente parece que la alcanzó. Pero él mismo decía, no lo he alcanzado todavía. Pero una cosa hago, sigo adelante, a fin de alcanzar esa perfección, porque Cristo Jesús me hizo suyo para eso. Cristo Jesús me hizo suyo para andar en esa altura, no para cargar con los asuntos del pasado y andar toda la vida diciendo, ¿por qué tú haces eso? Es que mi mamá cuando yo estaba chiquito, es que mi tío me hizo esto. Brother, ya tienes 47 años, papá, o sea, eso ya pasó. ¿Me voy a entender? Tenemos que soltar lo que no es de nosotros en este tiempo. Pero el verso sigue diciendo, enfocándose en el pasado, dice, no lo he logrado. Verso 13, no lo he logrado,
pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado. Otra vez, 1, 2, 3. Olvido el pasado. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros deberíamos tener en la mente y fijar nuestra mirada en ese premio celestial, en eso que Dios quiere para que nosotros podamos correr por delante. Es casi imposible que yo mire esa imagen y no recuerde lo que Pablo también dijo en este mismo marco de ideas, diciendo, bueno, no sabemos si fue Pablo, fue en Hebreos 12:1, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, imagínate que todo eso que están ahí viendo esa carrera son esa multitud de testigos de los cuales hablaba Hebreos 11 acerca de todos estos hombres de Dios y mujeres de Dios que están viendo ahora lo que hacemos. Dice, ángeles y el mismo Jesús. Escucha, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por esa multitud enorme de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor con respecto al pasado? Ahí dice que lo olvidemos. Olvidemos el pasado, o sea, quitémonos este peso que nos asedia, que nos molesta, que no nos deja correr y podamos correr la carrera con libertad, porque a libertad nos ha llamado al Señor. No solamente de los recuerdos que nos atormentan o del pasado que nos molesta, sino también del pecado que nos hace tropezar. Quitémonos todo peso para que podamos correr con libertad. Entonces, si algunos de ustedes están luchando con algún pecado en particular, mi hermano, no es porque sea pecado y eso desagrada al Señor. Sí, también, pero más allá, la visión de Dios de tu vida implica que tú corras con libertad. Para eso Cristo Jesús murió en la cruz, para que el peso del pecado ya no te asedie, para que la consecuencia de tu maldad y de la maldad de otros que te afectó ya no siga afectándote, sino que tú puedas correr con libertad la carrera que tienes por delante, para que tú puedas seguir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Para eso es que se nos dio un día nuevo, no para quejarnos del pasado, no para andar oprimidos por lo que vivimos, sino para que podamos correr por delante. Para eso Cristo murió en la cruz, para que todo el pecado fuera sobre Él y ahora tú tuvieras libertad. Eso es lo que Él quiere que hagamos con el pasado. Pastor, sí, usted lo dice tan sencillo, yo no puedo olvidarme de lo que pasó. Sí, algunas cosas no se pueden olvidar, pero se pueden reinterpretar. Hay muchas cosas que no. Yo les cuento lo que les conté. Las dos cosas que les conté no se me han olvidado, pero están totalmente reinterpretadas en mi mente y mi corazón. Porque el Señor hace que todas las cosas sean para el bien de aquellos que le aman y fueron llamados conforme a sus propósitos. Él hace que eso que vivimos ahora, yo lo cuento en una conferencia de jóvenes y hay un montón de gente llorando y el Espíritu Santo sanando personas porque ellos piensan, todos los que fueron abusados sexualmente piensan que son los únicos que pasaron por eso, que son indignos de poder servir al Señor, que ellos no valen y todo esto. Y cuando tú le dices, espérate, a mí también me pasó y Dios me sanó, y el mismo Dios que me sanó a mí tiene el poder para sanarte a ti, y entonces ahora eso que fue para tristeza se convierte para propósito, para bendecir, para llevar a otros a sanidad. Entonces podemos reinterpretar el pasado si soltamos las excusas que a veces se convierte en una excusa. ¿Y por qué tú no creces? Es que cuando yo estaba chiquito, hermano, ya, suelta el peso. Olvida el pasado, reinterprétalo en caso de que no se pueda olvidar y camina, fija tu mirada en la meta que Dios tiene para ti. Cada vez que veo eso, obviamente recuerdo que también el Señor nos dice hoy, para el que está fallando hoy, para poder soltar el pecado hoy, dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos
y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él tiene el poder para limpiarte de la maldad. Y eso es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Tenemos nueva oportunidad por causa de que la justicia de Dios fue con Él para darnos libertad. Así que no fuimos llamados a vivir cargando con ese peso o cargando con un pecado a cuestas. Fuimos llamados a vivir en libertad. Y eso obviamente impacta nuestra identidad. Muchos dicen, no, yo soy esto o yo valgo aquello en función de lo que han vivido como testimonio. Pero lo que hemos vivido muchas veces tiene que ver con el mundo caído y no con la voluntad de Dios. No con lo que Dios determinó para nosotros. Y esto me encanta porque el Señor nos vuelve a decir, no importa lo que haya pasado, ahora yo hago nuevas las cosas. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo, importante, no dice que vaya a la iglesia, dice que pertenezca a Cristo. Es más profundo que solo ir a la iglesia. Dice, todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona o persona nueva. Perdonen que tengo la Reina Valera a veces y me cambio las cosas. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Quiere decir que nuestro pasado no nos define. Las cosas que vivimos en el pasado no son lo que define lo que somos. Quien define lo que somos es el Cristo al que le pertenecemos, que nos ha dado un nuevo nacimiento, que nos ha dado una nueva oportunidad, una nueva misericordia cada día. Entonces, ¿qué hacemos con el pasado? ¿Qué debemos hacer con el pasado? El pasado lo debemos soltar, el pasado lo debemos olvidar, el pasado lo debemos reinterpretar. Pero no lo interpretemos como los religiosos que buscan el pasado para tratar de justificar el presente y que haya algo de justicia en sus cabezas. Como los discípulos en aquel tiempo que dijeron, Señor, ¿y por qué este está enfermo? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y Jesús le respondió, ni por él ni por sus padres, sino para que la gloria de Dios sea mostrada a través de él. Hay cosas que no podemos cuadrar de nuestro pasado y a veces cometemos errores garrafales cuando intentamos hacer esto. Decimos, bueno, tu mamá te puñaleó cuando estabas chiquito porque Dios tenía un propósito. No tiene sentido. ¿Sí me explico? Entonces, Dios hizo que tu mamá. No, mi hermano, no fue eso. Vivimos en un mundo caído. La gente desobedece a Dios constantemente. Y las consecuencias de un mundo caído, donde desobedecemos a Dios, es que nos van a hacer daño. Pero eso no es que Dios lo permitió para que después, ¿sí me explico? No metamos a Dios ahí, porque nuestra cabeza religiosa le atribuye a Dios un montón de cosas que no necesariamente son de Él y que Él no planificó para luego. No. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en este sentido? No le echemos la culpa a Dios de lo que un mundo caído hace. Lo que un mundo caído hace, pasó. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios te liberta, Dios te renueva, Dios hace que ese pasado oscuro lo puedas usar para su gloria. Dios cambia el pasado, te da una nueva identidad. Entonces, en este sentido, no somos lo que vivimos. Lo que vivimos se quedó atrás y ahora somos lo que Él dice que somos. Esto es realmente maravilloso. Pero no solamente cargamos con el peso del pasado, a veces estamos angustiados por el futuro. ¿Cuántos pueden reconocer que se angustian a veces por el futuro? A veces creo que cada día. A veces estamos angustiados por lo que viene. Ok, sí, ya yo sé, vale, ya yo sé eso del pasado, yo camino en libertad, pero hermano, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? Y las cuentas, ¿y cómo vamos a hacer? ¡Ay, Dios mío! Y para eso, en nuestro Sermón del Monte, Jesús abrió un ítem impresionante hablándonos del tema. Y lo hizo en Mateo 6, 25, lo reflejó de esta manera. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida,
o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y por ahí se va. Si se visten los lirios, si comen las aves, ¿cuánto más ustedes? Es absolutamente absurdo vivir preocupado. Y la Biblia sigue diciendo, de hecho, el cierre de ese ítem del Sermón del Monte es el 34, dice, así que no se preocupen. Muchachos, dile que está a tu lado, no te preocupes. Pero díselo así como que, te lo tengo que decir cuántas veces, no te preocupes, vale. Díselo. Imagínate que tienes un espejo al frente ahora y dítelo para ti mismo. No, échale, vale, no te preocupes. Y sigue una y otra vez, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y lo primero que hacemos en la mañana es preocuparnos. ¿Hasta cuándo, varón? ¿Hasta cuándo, mujer de Dios? No te preocupes. De hecho dice que es absurdo la preocupación porque no hace que te cambie el cabello de color o que se te añada un poco de estatura. No puede hacer nada la preocupación. Luego, Pablo, más adelante, cuando le escribe a los filipenses, les dice otra vez, 1, 2, 3, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dice, hermano, qué rico eso, respira eso conmigo. La paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Es maravilloso poder vivir en ese nivel de paz. Y si esa es nuestra visión de futuro y estamos libres del peso del pasado, ahora ¿qué hacemos con el presente? Es interesante, pero antes de terminar con el futuro necesitamos recordar el futuro más certero que veremos. Porque de aquí hasta que Cristo venga hay un montón de sucesos bien confusos. Que no sabemos exactamente cómo va a ser, si la gran tribulación, si vamos a ser arrebatados, si cómo. ¿Será que nosotros estaremos en los que están aquí o en los que están allá? ¿Seremos levantados de las nubes o nos moriremos antes? No sabemos qué va a pasar. ¿Cuántos tienen certeza de lo que va a pasar en el futuro? Nadie. Pero sí sabemos algo y tenemos certeza de algo, y es lo siguiente: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Hay un montón de cosas del futuro que no sabemos, pero esto lo sabemos. El Señor vendrá y vendrá con propósito para darle a cada uno según lo que haya hecho. Entre este tiempo y lo que cuando Él venga, no sabemos cuánto tiempo habrá, no sabemos exactamente qué pasará, qué significa el anticristo, qué significa el 666, cómo será que se levantará y gobernará todo el mundo, cómo será que habrá la abominación de esta que se describe en el libro. No sabemos exactamente cómo es. Yo cada vez que intento estudiar salgo más confundido, honestamente, y leo otras versiones y otras formas y otra interpretación y digo, Dios mío, ¿sabes qué? Yo voy a confiar que cuando tú vengas yo voy a estar listo, así que voy a trabajar en función de eso y esperaré que tú vengas. Quiero que cuando tú vengas, yo tengo aquí están los 10 que me diste, o sea, 25, aquí están 10, aquí está. Entonces me enfoco en eso, en ser fiel a Dios cada día. Entonces, ¿para qué, mis hermanos, tenemos esta bendición tan grande? ¿Tú sabes lo que significa no cargar con ese pesado peso y no andar cabezón? ¿Sabes que cuando uno dice que está preocupado que anda cabezón, no? No andar con esto ni con aquello encima. Puedes estar libre del peso del futuro y de la preocupación, y libre del pasado y el peso que implica. Puedo estar libre. ¿Y ahora para qué uso esa libertad? ¿Para qué quiere Dios que yo use esta libertad que me dio? ¿Para que gaste mis deleites? ¿Para vivir una vida centrada en mí mismo? Definitivamente no. Y justamente eso viene nuestro Señor a recordarnos.
¿Para qué nos dio tal libertad? Dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo a la multitud, si alguno quiere ser mi seguidor, hay ya como 4 que me están acompañando nada más, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirlo. O sea que tenemos las manos libres y tenemos fuerza y tenemos libertad de movimiento para dejar nuestra manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día, y ese es el título de la enseñanza, cada bendito y maravilloso día, y seguirle. Tenemos la oportunidad de escoger cada día si vivimos para nuestra forma egoísta o vivimos para tomar nuestra cruz y seguirle. Ahora, ¿qué significa la cruz? Hay un montón de interpretaciones, pero la más básica y esencial es hacer lo que Dios nos llamó a hacer. La cruz representó sufrimiento para Cristo, ciertamente, y muerte, ciertamente. Pero básicamente esa era la voluntad de Dios para Él. La cruz para mí no es que yo agarre y me vaya para la plaza y monte una cruz y me crucifique yo mismo. Esa no es mi cruz. Mi cruz es hacer lo que Dios me llamó a hacer a mí, a pesar de que tengo otros deseos y otras maneras y otras cosas. Entonces tengo que soltar mi manera egoísta y servir a Dios como Él me llamó a mí en particular. Esa para mí es mi cruz. Entonces, mis hermanos, tengo un presente libre de todo peso del pecado que me acecha, de la maldad, de los recuerdos. Tengo libre y tengo libertad de toda preocupación. Y estoy consciente del futuro que Dios me prometió. Ahora, ¿qué hago con eso? Es una pregunta interesante, ¿no es cierto? ¿Para qué Dios me dio tal libertad? ¿Para qué Dios me liberó de la preocupación y del afán y del pecado? ¿Para qué estoy tan libre? Es una buena pregunta. Y eso me lleva a pensar otra vez en el cada día. Dile que está a tu lado, cada día. Díselo como si, de verdad, como mira, cada día. Definitivamente Dios nos está llamando ahora a administrar lo que tenemos. Mi hermano, esto representa tu día. Lo que le cabe a tu día. Todos tenemos, no, pero es que tú haces más que yo porque tú tienes más tiempo, hermano. Te voy a contar un secreto. Mi reloj tiene 24 horas en el día. Y el tuyo también. Todos tenemos 24 horas de tiempo. El asunto es que muchos llenamos esto. Imagínense que tengo caraotas negras en esta mano y lo lleno de preocupaciones, lo lleno de afanes, y cuando termino en mi día no hay espacio para nada productivo. No hay espacio para hacer lo que Dios quiere porque estoy afanado y preocupado. Ahora el Señor me llamó, boté, ahí está la mitad de las caraotas negras, aquí está la otra mitad de las caraotas negras. Eché allá en el bolso y eché aquí en el casco de la preocupación. Ahora, tengo el tiempo libre. ¿Y ahora qué hago? Hay 3 tipos de cosas que Dios nos llamó a hacer. Hay cosas que tal vez que tienen que ver con tus deleites, con tus placeres, las cosas que tú quieres hacer, que son de importancia fina, no son tan importantes, pero algunos de nosotros es lo primero que hacemos. Después de eso tenemos algunos asuntos de importancia media, tal vez trabajar en las cosas que tienes que hacer en tu trabajo, no sé, cuidar tu salud, X o Y. Entonces tú echas tus asuntos de importancia todavía, bueno, pero te estás preparando para eso, estás creciendo espiritualmente, poniendo la prioridad en el crecimiento, en hacer lo que tienes que hacer, en pensar lo que tienes que pensar, y haces todo lo que el Señor te llamó a hacer. Estás sirviendo en la iglesia y fuera de ella, estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, estás disponible, no andas cabezón, estás caminando, cruzando la calle, pero ¿cómo voy a hacer? No, tú estás disponible, estás despierto. Señor, úsame, y de repente ves a alguien llorando y te le acercas. Prioridad. Y después de hacer la prioridad, entonces, bueno, hay que hacer los negocios de esta tierra, hay que hacer otras cosas, hay que trabajar, hay que soñar, hay que pagar las cuentas, hay que hacer lo de prioridad media. Y por último, te toca hacer lo demás.
Bueno, sí, voy a jugar Call of Duty, o voy a hacer esto, o voy a salir con mis amigos, o voy a hacer otra cosa. Por último, cuando haces lo último de último, entonces de alguna manera extraña hay espacio para eso. Y cuando haces eso, todo te cabe en tu día. Todo cabe en el día. Pero si no, incluso tú hayas gozo haciendo lo que Dios te llamó a hacer, tú hayas placer dándole la mano a alguien, ayudándolo a cruzar la calle, tú hayas placer en eso, tienes disponibilidad, usas tu libertad del pasado y de la preocupación para hacer lo que Dios te llamó a hacer, y tu vida tiene de todos los ingredientes. La gente me pregunta, pastor, ¿y cómo tú haces con 4 muchachas, con una iglesia, con esto, para hacer esto y esto y esto? Y yo le digo, bueno, lo primero que hago cuando me paro en la mañana es, Señor, gracias por este nuevo día. ¿Cómo quieres que haga? ¿Qué hago? Ya tengo las cosas ordenadas, pongo mi primera prioridad, la palabra del Señor, y mi tiempo de oración. Después hago esto, después hago lo otro, después hago lo otro. Después hay que trabajar y hacer cosas, sí, se hacen esas otras cosas. Y en medio que las estoy haciendo, estoy echando chistes, jugando con el otro, de repente entre un trabajo y el otro me saco una partida de Call of Duty o hago otra cosa, y voy viendo cómo el tiempo rinde para hacer de todo lo que puedo hacer cuando las prioridades están bien y cuando mi mente está libre de las preocupaciones, de las ataduras del pasado y del pecado que me hace perder tiempo, y de las preocupaciones del mañana. Y cuando yo hago esto todos los santos días, imagínense esto, 365 días completos. Cuando yo hago eso todos los días, entonces comienzo a ver frutos muy diferentes. Yo no soy la misma persona que llegó a esta iglesia en 2004, porque después de un tiempo de meter la pata unas cuantas veces, entendí que yo debía darle las prioridades a lo que realmente debo darle las prioridades. Así que un verdadero discípulo del Señor toma su cruz cada día. No voy a vivir regalándole mi tiempo y mis fuerzas al peso del pasado. No voy a vivir regalándole mi tiempo y mis fuerzas a la preocupación por el mañana. Yo voy a vivir todos los días o cada día preguntándole al Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cómo lo puedo hacer? Hoy cómo sirvo a mi esposa, hoy cómo bendigo a mi familia, hoy cómo transmito a mi iglesia, a mis compañeros, mi rol de ser el mejor pastor que pueda ser, el mejor maestro que pueda ser, para que ellos sean bendecidos. ¿Cómo hoy puedo mejorar algo más? ¿Cómo yo puedo seguir creciendo? ¿Qué libro tengo que leer? ¿Qué espacio tengo que crecer? ¿Qué versículo me tengo que aprender de memoria hoy? Y cuando hago estas cosas, mi hermano, el día parece que fuese de 28 horas o de 40. Caben las cosas cuando pongo las prioridades en el tiempo y cuando no le rindo mi corazón ni a las preocupaciones ni al peso del pasado, sino a cada día. Esto se aplica perfectamente para aquel que está luchando con un pecado y dice, yo no creo que pueda ser libre de esto, porque yo no sé si pueda fallar mañana. Mañana traerá su propio afán. Sé fiel a Dios hoy, cada día. Enfoca tus fuerzas en dejar el pasado, en dejar la preocupación y en serle fiel hoy a Dios, cada día. Tu oración de hoy alcanzará para hoy. Tus decisiones de hoy alcanzarán para hoy. Y si haces eso 365 días, te voy a contar algo. Vas a tener un año sólido. Vas a tener un año en el que vas a poder levantar las manos y darle gracias a Dios por este año. Esto aplica también para el que quiere alcanzar metas para el Señor. Hay gente que dice, pastor, pero Dios me llamó a ser evangelista. Y yo digo, ok, entonces uno de tus huevitos, de lo que representa el huevito de las prioridades, debería ser empezar a predicar hoy. Tú deberías predicarle a alguien hoy. Pídele al Señor la oportunidad. No, yo estoy esperando que la iglesia me nombre. La iglesia no te va a nombrar nada. Si tú tienes un llamado de Dios y eso es para ti una de las prioridades, entonces pon eso primero en tu día. Ora por eso y ponlo primero. Si has predicado a 300 personas en el año, ponte que fallaste 60 veces, tú oraste y no te presentaron ninguna oportunidad, entonces
300 personas predicaste, bro. Te aseguro que vas a ser un mejor predicador el año que viene. Vas a ser un mejor evangelista el año que viene. No, Dios me llamó a ser maestro. Entonces, empieza a enseñar. Enséñale a tu mamá, a tu primo, a tu tío. Esto que estás recibiendo hoy, lo agarré, anoté, a ver a quién le enseñó esto el domingo. De aquí salgo a enseñarle a alguien. Y vas cada día y buscas a alguien con quien lo puedas compartir. Y cuando realmente te lo pones como misión, mi hermano, eso es muy posible. Pero muy posible. Pero cuando yo ando distraído con la vida, o preocupado, o marcado por el pasado, pierdo el tiempo en tonterías y cuando trato de hacer lo importante, entonces ya no cabe. Lo importante ya no cabe. Cónchale, ¿cómo harán esa gente? ¿Cómo hará Simón? Porque no hará, ya no sirve, ya no cabe, yo no puedo hacer esto. Y un muchacho que está en la universidad que dice, no tengo tiempo, pastor. O una niña soltera que ya se graduó y tiene un trabajo y nada más está haciendo un trabajo y no tiene hijos, no tiene preocupación, no tiene nada que mantener con su mamá y dice, no tengo tiempo, pastor. Y uno dice, ay, Dios mato, no tengo tiempo. Pero no tiene tiempo porque está haciendo primero lo que no tiene que hacer primero. Cuando dedicas el tiempo a lo que el Señor te llama a hacer como prioridad, entonces tienes tiempo para todo lo demás. Mis hermanos, me encantaría extenderme, pero Esmeralda me mata. Así que me quedan 10 segundos para decirles que Dios nos hizo libres para que pudiéramos cargar nuestra cruz cada día. Y que si dejamos de vivir en nuestros propios placeres y para nuestras propias tonterías y ponemos las prioridades claras, nuestro día alcanzará para todo lo que hace falta que alcance. Y si somos fieles cada día, veremos cada año una mejor versión de nosotros. Y cuando venga el Señor, nuestro futuro seguro, Él nos va a dar el premio por todo lo que hicimos. ¿Qué tal?